Ahora sí que estamos en vivo, ¿cierto? Transmitiendo para ustedes y dejando grabada la clase. Ya. Nosotros, bueno, en la clase pasada estuvimos viendo principalmente lo que era la concepción de lo que es la capacitación de personal. Hablamos también, ¿cierto?, de los elementos que entran al juego en su ejecución, desde el punto de vista normativo, ¿cierto? Vimos lo que era, por ejemplo, la OTEC, lo que era la OTIC, lo que hacía el CENSE. Y también vimos, por ejemplo, cómo nosotros poder hacer una detección de necesidades de capacitación y qué métodos podríamos utilizar. Eso fue más o menos en resumen lo que nosotros trabajamos en la clase anterior y en lo que también se basó la prueba que ustedes realizaron el día de ayer, ¿ya? Si ustedes se fijan, todas las preguntas que ustedes van respondiendo en su evaluación son esencialmente textuales del cuadernillo. Entonces es muy importante que la guía principal de estudio sea el cuadernillo, más allá de lo que nosotros vayamos viendo en el PowerPoint. Vamos entonces con lo que vamos a trabajar hoy día. Vamos a trabajar dos temas específicamente. Uno, que es el plan de capacitación. Y número dos, el proceso de elaboración de un plan de capacitación. Vamos acá a revisar la parte introductoria. Es importante, ¿cierto?, indicar que el correcto aprovechamiento de los recursos humanos que comprenden una compañía, ¿cierto?, en este caso una organización, depende en gran parte de la acertada aplicación de las etapas de capacitación, que se definen como, en primer lugar, identificar las existentes necesidades de capacitación, que es lo que conversamos en la clase anterior, reconocer y proporcionar los recursos para la capacitación, entendiendo que para poder llevar a cabo una instancia formativa, tenemos que tener también los recursos necesarios para poder hacerlo. No solamente hablamos de dinero, hablamos también, por ejemplo, de instalaciones, hablamos también de los relatores, hablamos también de todo aquello que debiera eventualmente ocuparse en un proceso de capacitación. Tercer punto, planificar correctamente un plan de capacitación. Recordemos que para que una capacitación sea efectiva y tenga los resultados que nosotros esperamos, debe estar bien organizada, bien preparada y obviamente tiene que responder a las necesidades de la gente que va a participar en esa capacitación. Y como punto 4 dice finalmente un correcto control y seguimiento. Esto significa que nosotros, una vez que llevamos a cabo el plan de capacitación, debemos también hacer un seguimiento exhaustivo de cómo se van desarrollando las distintas actividades, de cuáles son los resultados que se van obteniendo y si las personas que están siendo parte de esta capacitación responden o no a los requerimientos también de la capacitación. Así que eso también es fundamental. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentario? No, profesor. Ya. Si ustedes se fijan en esta lámina que está acá, hablamos de un concepto que se llama importancia del control. Nosotros cuando tomamos la decisión de llevar a cabo un proceso de capacitación es porque hay algo que no está bien o hay algo que nosotros queremos mejorar. Ojo, eso es importante que lo tengan claro. No siempre vamos a capacitar a nuestra gente porque estamos haciendo algo mal, sino que también muchas veces puede ser para poder mejorar o estar a la vanguardia de algún proceso, de alguna tecnología, etc. Entonces, cuando nosotros hablamos del método sistémico de control y de mejora organizacional, se entiende que nosotros vamos en primer lugar, identificar muy bien qué es lo que necesita la organización, cuáles son las deficiencias que tiene, debilidades que tiene, y cuál debiera ser el ideal, que lo conversamos también en la clase pasada y hablamos, ¿cierto?, de que hablamos de la brecha, de que cuando nosotros hoy día capacitamos a un personal, es para poder cubrir la brecha, ¿cierto?, que nos separa del ideal. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de una organización, ocurre lo mismo. Y para eso vamos a llevar a cabo distintos procedimientos, ¿cierto?, que nos permitan fomentar y desarrollar de mejor forma el trabajo en equipo, el liderazgo y la conducción, y llevar a cabo, ¿cierto?, un buen proceso de capacitación y adiestramiento. Eso es lo que nosotros hoy día tenemos que tener claro, que para poder llevar a cabo mejoras dentro de una organización, tenemos que contar, en primer lugar, ¿cierto?, con instancias de capacitación y adiestramiento, con liderazgo y conducción, es decir, una persona, ¿cierto?, y un grupo de personas que puedan liderar estos procesos.
trabajo en equipo, contribuir a que todos obviamente cumplan con su parte dentro de las distintas acciones que se desarrollan en en la organización y también que se lleven a cabo procedimientos de buena forma. Con eso, cuando nosotros tenemos esos 4 pasos, que son los circulitos que están en amarillo, en azul, ¿cierto? Que ustedes los pueden ver ahí en la lámina, de hecho aquí los vamos, este que está aquí, ¿cierto? Después este que está acá, este que está aquí, este que está acá. Cuando nosotros cumplimos con esos 4 pasos, quiere decir que estamos llevando a cabo el proceso de planificación, es decir, que tenemos un proceso ordenado. Pero no sacamos nada con tener un proceso ordenado si no llegamos al punto número 6, que está aquí, que es el que dice tableros de control. Nosotros tenemos que estar siempre velando porque se lleva a cabo el proceso de control, verificar la información, verificar que las cosas se están haciendo. Lo que ustedes también pueden hacer, por ejemplo, el concepto de control de calidad, a una encuesta de percepción, a verificar que se vendieron tales productos, que se entregaron tales productos, que se recibieron tales consultas. Nosotros hoy día dentro de la organización tenemos que llevar el control de las acciones y procedimientos que se llevan a cabo. Y con la capacitación ocurre lo mismo. Nosotros una vez que llevamos a cabo una instancia de capacitación, tenemos que preocuparnos de controlar no solamente el resultado, sino que también el proceso de cómo se dio esta capacitación. Si participaron las personas que tenían que participar, si la jornada de capacitación cumplía con lo que nosotros estipulamos que debía cumplir, si las personas que le impartieron tenían el perfil adecuado, si el material entregado cumplía con los estándares requeridos, en fin. Es decir, el proceso de control toma un rol preponderante en este proceso, en el sentido de que el proceso de control nos va a decir si lo que nosotros estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y obviamente nos entrega también las herramientas para poder corregir a tiempo los determinados procesos que están, en este caso, desviándose. ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Ya, seguimos entonces. Vamos a la siguiente lámina. Vamos a hablar, ¿cierto?, de un PC. Un PC, bueno, ustedes saben que un PC es un computador, pero acá lo vamos a hablar como un plan de capacitación. Un plan de capacitación se puede implementar de dos modos, de forma interna o de forma externa. ¿Ya? Eso también es importante que lo tengamos en consideración. Eso obviamente va a depender de muchos factores que la idea también ustedes los puedan identificar, de cuándo, por ejemplo, recurrir a nuestra gente, es decir, a la parte interna para poder implementar un plan de capacitación, o cuando tomamos la decisión de ir a buscar una empresa externa que nos realice una instancia de tipo formativa. ¿Qué es lo que nos dice el plan de capacitación? En primer lugar, que es un mecanismo importante. De hecho, aquí ustedes pueden recurrir a su cuadernillo. ¿Quién lo tiene por ahí a mano? Yo entonces te lo voy a abrir también acá, no lo había abierto el cuadernillo, para no perderme. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que el plan de capacitación, en primer lugar, es un mecanismo importante. ¿Qué significa esto? Que nosotros hoy día, dentro de cada organización, tenemos que tener en consideración la realización de un plan de capacitación, entendiendo que
Hoy día la competencia te exige estar actualizándote respecto a nuevas tecnologías, nuevos conocimientos, nuevas habilidades. Sin embargo, también tenemos que nosotros como organización, más allá de lo que nos propone la oferta o la competencia, y también identificando nuestras propias debilidades en el sentido de poder irlas subsanando. Eso se llama el proceso de mejora continua. Entonces, cuando nosotros tenemos ese tipo de situaciones, también tenemos que ir observando que deben existir también planes de tiempo, es decir, el plan de capacitación no es algo que se lleva a cabo en una sola jornada, sino que por algo se llama plan de capacitación, significa que hay un proceso completo que tiene una extensión de tiempo, que tiene también una duración determinada, que tiene también recursos involucrados y que obviamente evalúa también la participación de sus trabajadores en todo el proceso que se lleva a cabo. Y también hablamos de la traducción en el valor de la empresa. Tenemos que tener muy claro que si nosotros aplicamos un plan de capacitación, ese plan de capacitación tiene que verse reflejado en mejores resultados para nuestra organización. Y eso significa que obviamente nos va a poder entregar éxito. Y el éxito nosotros cómo lo vamos a poder medir, tal como sale en esta escalerita, como aprendizaje, capacitación, formación y puesta en práctica. ¿Qué significa esto? Que nosotros cómo le podemos agregar valor a nuestra organización desde el punto de vista de la capacitación, entendiendo que todo lo aprendido y lo incorporado en este plan de capacitación, los trabajadores lo pueden llevar a la práctica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? Si no, continuamos. Ya, vamos a ir pasando a la siguiente. Hay una discusión que se da en muchas ocasiones respecto de la relevancia de entregar o de atraer ideas frescas a la organización. De hecho, probablemente ustedes también han escuchado que cuando se va a contratar una persona, está la discusión si traemos una persona externa o si ascendemos una persona a nivel interno. Cuando tomamos la decisión de, por ejemplo, traer una persona externa es porque también queremos renovar un poco el ambiente, aportar un poco a lo que es el clima laboral y también, ¿cierto?, traer ideas frescas. Eso es lo que también hoy día buscan las organizaciones en torno a las capacitaciones. Y por lo mismo también muchas veces se recurren a instancias externas, porque hoy día lo que busca la empresa, la organización en concreto, es entregar más y mejores conocimientos a los trabajadores de una empresa. Por ello, que recurren, ¿cierto?, estas famosas OTEC, que las conversamos en la clase anterior, que son los organismos técnicos de capacitación para instancias de capacitación que tienen las empresas y organizaciones que hacen uso, ¿cierto?, de su franquicia tributaria. ¿Por qué le digo esto? Porque si yo, por ejemplo, hoy día tengo una empresa y tengo la disposición como jefatura, ¿cierto?, de capacitar a mi personal, no tengo para qué eventualmente contratar, o sea, hacer uso de la franquicia tributaria. Puedo yo como empresa directamente, como empleador, contratar a una empresa externa y decirle, oye, háganme un plan de capacitación y les pago 100 millones de pesos. ¿Ya? Pero obviamente sabemos que esa voluntad por parte de las empresas es bastante débil e incluso en algunos casos no existe. Por eso obviamente se recurre incluso a regañadientas por algunas empresas al uso de la franquicia tributaria. Recuerden que conversábamos la clase pasada que hay incluso algunas empresas que perdían este beneficio y el Estado dispone de él para entregarlo a organizaciones de beneficencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas empresas, con tal de no perder la plata, igual hacían como a la mala, ¿cierto? Apurados, sin mucha preparación, algunas instancias de capacitación. Ahora, entonces la pregunta, ¿qué es un plan de capacitación? Le vamos a pedir ahí a Vladimir, ¿cierto? Que nos pueda leer esta diapositiva. Vamos a ir activando a los compañeros para que despierten. Estamos todos muy apagados hoy día. Ok, profe. ¿Se escucha bien? Sí, fuerte y claro. Entonces, ¿qué es un plan de capacitación? Un plan de capacitación es un mecanismo planificado cuyo objetivo básico es integrar al empleado en el proceso productivo a través de la concesión de conocimientos, magnificación de habilidades y mejora en actitudes para obtener así un mejor desempeño en el trabajo. Perfecto. ¿Ya? Esto, chiquillos, ustedes, esta definición
no se la tienen que aprender de memoria, pero obviamente la tienen que entender, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de un plan de capacitación, tal como lo dice su nombre, plan, se refiere, ¿cierto? Obviamente a un proceso en el cual nosotros vamos a incorporar al trabajador para que pueda obtener nuevos conocimientos, para que pueda mejorar habilidades, ¿cierto? Y para que también pueda mejorar actitudes y así obtener un mejor desempeño en el trabajo. Así de simple tienen que entenderlo y así de simple también, ¿cierto? Tienen que manejarlo. No es necesario que se aprendan la definición de memoria. Gracias, Vladimir. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de implementar un plan de capacitación? Si bien son varias cosas las que nosotros vamos a tener que ir identificando, existen 4 premisas, ¿cierto?, que son sumamente necesarias para poder considerar antes de partir. Y aquí quienes tienen su cuadernillo, nos vamos a remontar a la página 6 y 7 del cuadernillo, para que puedan chequear, quienes lo tengan, ¿cierto? Pero de todas formas los vamos a revisar. Lo primero que nosotros tenemos que tener en claro antes de trabajar cualquier plan de capacitación, lo primero es los objetivos de la capacitación. ¿Qué es lo que queremos lograr? En segundo lugar, habla de el deseo y la motivación de la persona que recibirá la capacitación. ¿Qué significa esto? Que nosotros también tenemos que hacer un tanteo del ambiente, de cómo también las personas están dispuestas y disponibles, ¿cierto?, para participar de algo de este tipo. Y eso nosotros lo podemos hacer mediante nuestros mandos medios, nuestras jefaturas de departamento, jefes de unidad, jefes de pasillo, supervisores, etc. Podemos recoger esa información. Como tercer premisa dice las características de los instructivos y material de apoyo, ¿ya? Eso también es importante, es decir, la parte ya más netamente más técnica. Y cuarto punto dice los principios básicos de la teoría de aprendizaje. ¿Qué significa esto? Que nosotros al momento de implementar un plan de capacitación tenemos que también velar porque el proceso de enseñanza-aprendizaje que vamos a implementar sea también el más adecuado para mis trabajadores, ¿ya? Ejemplo, si yo tengo un grupo de trabajadores de la construcción, por ejemplo, tengo 10 jornales, 10 albañiles, por ahí un par de capataces, ¿cierto? Yo no voy a pretender poder llevarlos a ellos a una capacitación donde les voy a entregar, donde les voy a estar entregando durante 6 horas, por ejemplo, solamente contenido, teoría y conocimientos técnicos. ¿Por qué? Porque ellos obviamente la pega que realizan la realizan con un componente netamente práctico. Entonces, llevarlos a un proceso de enseñanza-aprendizaje que no es el más adecuado para ellos, va a ser obviamente un fracaso. Entonces, es muy importante que el proceso de enseñanza-aprendizaje que apliquemos esté directamente relacionado con el perfil de nuestros trabajadores. Eso también es un punto muy relevante que nos sugiere acá en estas 4 premisas. Vamos ahora a ver los objetivos de un plan de capacitación. Aquí le vamos a pedir a Cristian Alarcón, ¿está por ahí? Si no está, ahí está Cristian. No. Si no, Mario Beltrán, por favor. Ya. Objetivo de un plan de capacitación. Productividad. La capacitación genera a los trabajadores mayor niveles en su rendimiento y desempeño. Calidad. La capacitación eleva la calidad de la producción de una empresa. Salud y seguridad. La capacitación ayuda a prevenir y disminuir la incidencia de accidentes laborales. Prevención de la desactualización. La capacitación es fundamental para mantener a un trabajador actualizado en las nuevas tecnologías y herramientas que se crean en relación a su puesto de trabajo. Desarrollo personal. Los trabajadores se benefician de los planes de capacitación, puesto que adquieren nuevos conocimientos y habilidades que agregan valor a su perfil laboral. Gracias, Mario.
Si ustedes se fijan acá, se plantean distintos objetivos que puede tener una capacitación. Entonces, imaginen lo importante que es tener claridad respecto del perfil de mis trabajadores y también de las necesidades que como unidad, que como empresa podemos tener. Acá menciona ciertos 5 grandes objetivos que nosotros eventualmente pudiéramos plantear para una capacitación. De hecho, si ustedes se fijan, está el tema de la productividad, ¿cierto? Que me imagino que va asociado netamente a lo que es ventas y producción, lo que es la calidad, donde probablemente estamos entregando algún tipo de servicio o producto defectuoso, lo que es salud y seguridad, donde probablemente tenemos algún problema, ¿cierto? Asociado a riesgos laborales, o también a temas de salud mental, por ejemplo, problemas con el clima laboral, conflictos, etcétera. Tenemos también lo que es prevención de la desactualización, lo importante que es ir manteniendo actualizados los conocimientos de los trabajadores, y también lo que es el desarrollo personal, es decir, cuando el trabajador eh, siente que está siendo reconocido, por ejemplo, algún tipo de requerimiento que él planteó en términos de capacitación, que probablemente no le va a ayudar directamente a su trabajo, pero sí le va a entregar una mayor satisfacción personal. Por ejemplo, si tenemos un trabajador que quisiera aprender inglés y nosotros como empresa tomamos la decisión de entregar algún tipo de capacitación en idioma, en fin, no le va a ayudar probablemente directamente en su trabajo, pero sí le va a entregar una gran satisfacción personal. Entonces, estos 5 objetivos van a ser nuestra guía en el sentido de cómo nosotros poder llegar a entender cuál es la mejor instancia formativa de capacitación que nosotros vamos a poder aplicar. Sigamos avanzando. Ustedes se fijan, estamos en la página 7 del cuadernillo. Vamos a ir ahora a la página 8, ¿cierto? Que también la tenemos acá contemplada en la presentación. Y le vamos a pedir a Patricia Chávez. ¿Está Patricia por ahí? Sí, profe. ¿Está con su cuadernillo, no? Sí. ¿Sí? Ah, ya, para que nos pueda leer la página número 8, por favor. Determinación de necesidades de un plan de capacitación. ¿Sí? Es notable identificar las necesidades de capacitación que corresponden a un trabajador, sea cual sean sus tareas dentro de una organización. Entre esas necesidades se encuentran necesidades de autorrealización, necesidades de estima, necesidades sociales, necesidades de seguridad. Ya, hagamos un Las altito necesidades de ahí, Patricia. capacitación. Hagamos un altito ahí. Ujú. No sé si ustedes tuvieron la posibilidad anteriormente en alguna asignatura trabajar con lo que es la pirámide de Maslow. ¿Me confirman o no? No, profe. No, profe. Ya, entonces, No. No, profesor. ya, antes de finalizar la clase, entonces vamos a hacer una revisión de lo que es la pirámide de Maslow para que ustedes la puedan conocer y entender, ¿ya? Para que no queden sin entender ese concepto, ya que no viene desarrollado en el cuadernillo. Así que lo vamos a trabajar al final de la clase, ¿bueno? Ya, Patricia, continúe, por favor. Ok. Las necesidades de capacitación que corresponden al ámbito de una empresa se clasifican en 3 aspectos. Organización. Establece formalización de los objetivos de la empresa junto con sus recursos y el vínculo con el objetivo. Funciones. Se basa netamente en el trabajo, es decir, en las capacidades con que debe contar cada trabajador que forme parte de la compañía. Personas. Este aspecto se enfoca en las fortalezas y en las debilidades inherentes al conocimiento, actitudes y habilidades con que cuentan los trabajadores. Entonces, tomamos como base los 3 aspectos anteriormente expuestos. El desarrollo de un plan de capacitación debe estar fundado bajo los siguientes elementos. El crecimiento personal de los trabajadores, las necesidades de los trabajadores, generar comunicación entre los trabajadores, eliminar los temores al fallo, usar métodos de aprendizaje eficientes, metodologías de aprendizaje a través de la participación, tener siempre presente el mecanismo de mejora continua,
priorizar en crear actitudes positivas en los trabajadores, crear conciencia de solución de problemas en los trabajadores, magnificar la motivación en los empleadores, generar el logro de metas individuales e individuales. ¿Está repetido? ¿Está bien eso, profe, no? ¿Profe? Ah, perdón, ahí está sin audio. Debería decir ahí generar el logro de metas individuales y grupales. Ah, ya. Lo Es voy un a error de tipeo. corregir. Ya. ¿Sigo? Sí, sigan. Ya. Aumentar la confianza en los empleados, elevar los niveles de satisfacción y enfocarse en atender las verdaderas necesidades. Ya, perfecto. Muchas gracias, Patricia. Si ustedes se fijan, son entonces hartos los elementos que nosotros vamos a tener que considerar, obviamente en el sentido de que un plan de capacitación va a tener distintos alcances y va a tener también distintos efectos dentro de la población perteneciente a la empresa, pero también la parte previa en cuanto a su formulación y su creación va a tener muchos antecedentes a considerar antes de poder implementarla. Por eso que es importante entender de cuáles son los factores que inciden en crear un buen plan de capacitación. Y por eso que también antes de que terminemos la clase, después vamos a revisar un poco lo que es la pirámide de Maslow, porque tiene relación con lo que vimos acá, con lo que vimos en esta lámina. Mira. Con lo que vimos acá, principalmente en el objetivo, en el último objetivo, el que se refiere al desarrollo personal. Porque dentro del desarrollo personal vamos a entender que hay distintas necesidades que los trabajadores y las personas manifiestan para eventualmente participar de una capacitación, si lo queremos asociar a ello. Así que por eso es importante que veamos lo que es la pirámide de Maslow antes de finalizar la clase. ¿Alguna duda hasta acá, chiquillos? No, profesor. Ya. Vamos a ver entonces ya la última parte del tema número 1 del cuadernillo, que se refiere, ¿cierto?, a la estructura de un plan de capacitación. Vamos a... Esto está en la página... La página número 9 y 10 de nuestro cuadernillo. Así que le vamos a pedir ahora a Jorge Cantero, por favor, que nos pueda dar lectura a esta página. La página número 10, 9 y 10. Respecto de la estructura del plan de capacitación. Lo perdimos a Jorge. Tamara Villegas, ¿usted podría reemplazar a su compañero? Ah, perfecto. Ya, ¿alguien que pueda leer entonces de los que no ha leído? Yo leo, profe. Ya, póngale nomás. Estructuración de un plan de capacitación. Un plan de capacitación se estructura de la siguiente manera. Contenido. Comprende a la introducción, a los antecedentes y a la evaluación de las necesidades. Descripción del programa. Está conformado por el proceso de formulación, las características del contexto, el diagnóstico que se elaboró, la planificación de la capacitación y, por último, el esquema de conceptualización y diseño. Objetivo. En una sección se plasma el objetivo general y posteriormente los objetivos específicos. Componente. Se exponen las proyecciones correspondientes al fortalecimiento técnico, fortalecimiento administrativo y se explica la programación esquemática según sean sus etapas. Recursos financieros requeridos.
se muestran los recursos financieros que se proyectan invertir en las actividades a ser desarrolladas en el plan de capacitación, tomando siempre en cuenta el factor tiempo. Perfecto. Muchas gracias, estimada, se pasó. Entonces, si ustedes se fijan, dentro de la estructura del plan de capacitación, no hay que llegar y decir, vamos a hacer una capacitación en este tema, sino que tenemos que establecer, ¿cierto?, una estructura, vamos a elaborar un programa, vamos a definir bien nuestros objetivos, los componentes, los recursos con los cuales vamos a contar, y eso también nosotros lo vamos a profundizar también la próxima clase, ¿cierto?, que va a ser nuestra ya última clase de la asignatura, en donde vamos a trabajar directamente en la creación, ¿cierto?, y desarrollo de un plan de capacitación, en este caso, o de una instancia de capacitación. Ah, perfecto, Jorge. No deje pasar a nadie, por favor, Jorge, en ese cordón sanitario. Póngase pesado nomás. Y el compañero Jorge nos está diciendo que está en el cordón sanitario, por eso no puede leer. Está haciendo control ahí, así que no deje pasar a nadie. Ya. Seguimos entonces. Vamos al tema número 2 del cuadernillo. Estamos en la página número 11, por si acaso, del cuadernillo, para que lo tengan claro. Bueno, ya vimos, ¿cierto?, lo que es el concepto de plan de capacitación, cuáles son los elementos que entran a jugar en su confección, cómo debe ser su estructura, cuáles son sus objetivos, y ahora, ¿cierto?, corresponde que ya hablemos del proceso de elaboración de un plan. Y en ese sentido, lo primero que tenemos que hablar, obviamente, van a ser los aspectos que vamos a considerar. Y si ustedes se fijan, son varios aspectos, que los vamos acá. ¿Tenemos alguna otra persona que quiera leer los aspectos? ¿O ya leyeron todos los que podían leer? Parece que sí. Yo, Matías. profe, yo leo. Ah, ya. Dele nomás. Ya, los aspectos son los siguientes. Establecer los recursos, determinar el emplazamiento donde se llevará a cabo el proceso, definir el número de vacantes a capacitar, definir el objetivo principal de la capacitación, características personales, afrontar necesidades específicas, ajustarse a la disponibilidad de tiempo, estructurar el trabajo de capacitación en módulos o ciclos, escoger los trabajadores que van a ser objeto de la capacitación, definir el grado de habilidades que se quiera alcanzar, escoger el método de capacitación en función de la tecnología y recursos disponibles, establecer la relación costo-beneficio y controlar, evaluar y darle seguimiento al proceso. Ya, muchas gracias. Si ustedes se fijan, aquí habla de aspectos, ¿ya? No significa que son los pasos a realizar, sino que son aspectos que nosotros debemos considerar en estricto rigor cuando definimos qué capacitación vamos a implementar. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá habla nuevamente, ¿cierto?, de los recursos, habla también del número de personas que van a participar de las vacantes, habla del objetivo principal, habla de las características personales de las personas, si vamos a afrontar necesidades específicas, el tiempo, ¿cierto? Habla también de quiénes van a ser objeto de la capacitación, es decir, todo lo que nosotros eventualmente debiéramos revisar antes de implementar una jornada exitosa. Si nosotros queremos que nuestro proceso de capacitación tenga el éxito y los resultados esperados, debiéramos tener en cuenta cada uno de estos aspectos, ¿ya? ¿Y por qué es importante? Porque imagínense en el caso que nosotros invitemos a todos nuestros trabajadores a una gran capacitación, pero probablemente no tuve los recursos necesarios para poder cumplir con todas las expectativas de esa capacitación. Porque si nosotros invitamos a toda la empresa, a todos los funcionarios,
el equipo de trabajo a una jornada de capacitación, uno como trabajador también tiene una expectativa respecto a eso, de que probablemente si, bueno, vamos todos es porque es algo, ¿cierto?, contundente, es algo bueno, algo efectivo, en fin. Por tanto, tiene que tener condescendencia respecto de los recursos también que nosotros vamos a aportar a esa instancia. Fíjense también en el punto donde nos dice escoger los trabajadores que van a ser objeto de la capacitación. Esto también es muy importante porque en muchas ocasiones nos vamos a encontrar con que no podemos capacitar a todos. De hecho, eso hoy día ocurre. Y van a haber personas que probablemente van a quedar fuera. ¿Sí? Por ejemplo, en mi trabajo están implementando, una norma nueva. Y ahí es obligación para todos participar, entonces igual de repente no es como tan voluntario ni como que buscan la gente específica para capacitarla, sino que si es una norma a nivel compañía o empresa o planta en este caso, todos tenemos que participar, queramos o no queramos. ¿Y de qué trata la capacitación? Es del área de calidad, de seguridad de los alimentos, parece, se llama IFS, algo así. Ya, pero va estrictamente relacionada con el desarrollo de su trabajo. Sí, correcto. Bueno, ahí cambia un poquito la Pero no es perspectiva. como voluntario, usted participa, usted no, sino que es como, ya, parte, no sé, el área de calidad, después ellos son los que capacitan a producción, a logística, administración y así. Pero al final no es como buscar a un trabajador específico, sino que es como para todo. Claro. Que Quieran o no quieran, tienen que participar igual porque es una... probablemente ellos establecieron, ¿cierto?, dentro de sus lineamientos que por la naturaleza de la capacitación era importante que pudieran participar todos los trabajadores. Ahora bien, el concepto de obligación es un concepto ahí también un poquito complejo, porque también, más allá de si es obligación o no, yo como empresa también debiera preocuparme de cautivar al trabajador para que efectivamente quiera participar de la capacitación, porque yo voy a tener probablemente trabajadores obligados que quizás no quieran estar ahí, pero aún así la temática y la instancia es importante para la empresa y el desarrollo del trabajador. Entonces va mucho en cómo también se plantea la idea de participación de un trabajador en una instancia como esta. Ahora, ¿es primera vez que los obligan a participar? Es que es como dentro del horario de trabajo, pues entonces no Claro. lo sacan por grupitos para que no se aglomeren y se capacitan. Después el otro grupito en el otro turno y así. Pero si es dentro de tu horario, o sea, lo que voy yo es que a uno no le dicen tú quieres ir a la capacitación, sino que Claro, está estás dentro dentro de de mi un plan de trabajo. capacitación y tienes que ir nomás. Claro. ¿Cómo? Es que claro que dentro del horario de trabajo eso es bastante utilizado. Hay que ir nomás. Sí, Ujú. sí, exacto, sí. Ya. Bueno, y también acá, dentro de los aspectos a considerar, lo que mencionamos en las láminas anteriores respecto de la importancia del control, aquí habla, ¿cierto?, de controlar, evaluar y darle seguimiento al proceso. En la mayoría de las instancias de capacitación ocurre que una vez tú terminas la capacitación, nadie más se acordó de esa capacitación. Nadie le hizo un seguimiento a que los trabajadores efectivamente estén aplicando lo aprendido en la capacitación. No está asociado también a algún tipo de ítem evaluativo, no está asociado también a una instancia de retroalimentación. Es decir, una vez que tú realizas una capacitación, después no hay un seguimiento, no hay un proceso asociado a su evaluación o revisión. Entonces, eso es lo que también nosotros hoy día pretendemos mejorar, de que cada instancia de capacitación formativa vaya acompañada de un proceso de seguimiento en el cual podamos ir verificando que efectivamente el trabajador aprendió en esa capacitación, que adquirió nuevos conocimientos, que los puede aplicar y que también ha cambiado su actitud frente al trabajo. Entonces, hoy día no sacamos nada, por ejemplo, con tener millones de instancias de capacitación en calidad de atención al cliente, si no están asociadas, ¿cierto?, a un proceso de seguimiento. En ese sentido, las empresas, por ejemplo, de ventas, asociadas, por ejemplo, a televisión, telefonía, retail, lo han hecho súper bien en estos términos, porque ellos han establecido procesos
posteriores a la instancia de capacitación. ¿Ya? La evaluación por correo electrónico, después el llamado que le hacen al cliente para preguntarle cómo fue la atención de tal persona, la evaluación en línea, en fin. Hay instancias que han creado ellos para poder verificar que efectivamente las instancias de capacitación fueron efectivas. Ahora, eso obviamente en rubros en específico. Si lo llevamos, por ejemplo, al área pública, no existe. Entonces, son instancias que también podemos ir mejorando. ¿Alguna consulta o comentario hasta acá, chiquillos? No, profe. Ya. Vamos a la página 12, por favor. No, profe. Le vamos a pedir nuevamente a... ¿Hay alguien más que no haya leído todavía? No se peleen. Yo, profesor, Ya. Acompáñenos entonces con la página la número 2. página 12. Sí, página 12. Ya. Dice, un plan de capacitación se puede implementar de dos modos, el interno y el externo. El interno se lleva a cabo dentro de la empresa. Se denomina también como capacitación inminente. El implementado de manera externa consiste en que la empresa se apoya en un agente externo o a la empresa para que éste lleve a cabo el proceso. Se denomina también como capacitación inducida. Cabe destacar que ambos métodos son efectivos y se escoge cuál usar en función de las circunstancias de la compañía que lo requiera. Sin distinguir el modo en que se imparte el plan de capacitación, este está constituido por 5 pasos que a continuación se indica. Ahí falta una A. Sí. Análisis de la situación. Identifica fortalezas y debilidades entre los trabajadores. Diseña el plan de capacitación. Se elabora el contenido del plan, incluyendo el material de apoyo, como folletos, libros, actividades, entre otros. Ejecución del plan de capacitación. Se lleva a cabo el proceso. Evaluación del plan de capacitación. Se fijan los resultados del proceso. Seguimiento del proceso. Consiste en analizar los resultados y la repercusión que estos causan en el ambiente de la organización. Perfecto. Muchas gracias. Entonces vamos a hablar, lo comentamos, ¿cierto?, también en la primera parte, en la introducción, de que podemos nosotros externalizar el proceso de capacitación, pero también lo podemos desarrollar de forma interna. Si nosotros lo hacemos de forma interna, se llama, ¿cierto?, capacitación de tipo inminente, y si lo hacemos de forma externa, hablamos de una capacitación inducida. Luego de eso, indicamos, ¿cierto?, que para poder desarrollar un plan de capacitación, vamos a hablar de que está constituido por 5 pasos que son los que se indicaron ahí en el cuadernillo, que también los tenemos acá en la lámina de la presentación. El primero es el análisis de la situación, que va muy relacionado a lo que hemos venido conversando, que son las fortalezas, debilidades entre los trabajadores. Después hablamos del diseño del plan de capacitación, que es obviamente ya todo lo que es el contenido del plan, todo lo que incorpora, lo que contempla en cuanto al material de apoyo, el desarrollo de actividades, etc. Después hablamos propiamente tal de la ejecución, cuando ya nosotros llevamos a cabo el proceso de capacitación, y después tenemos la evaluación, que es para ver si los resultados se obtuvieron o no, y finalmente la instancia de seguimiento. ¿Qué significa esto? Que nosotros hoy día tenemos que llevar a cabo estos 5 pasos para poder implementar un buen proceso de capacitación. Entonces, a lo que conversamos anteriormente, de los aspectos a considerar, que les dije que no eran pasos, sino que eran elementos que hay que observar, que hay que analizar para poder llevar a cabo el proceso de capacitación, tenemos que considerar luego estos 5 pasos. Sin antes, obviamente, haber
visto esto. Eso es lo importante, que les quede ahí sumamente claro. Entonces, estos son los 5 pasos con los cuales nosotros nos vamos a quedar respecto de la implementación de un plan de capacitación. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? ¿Alguna consulta? No, profesor, por acá. Ya, estamos ok entonces. Vamos a ir a ver entonces el detalle de cada uno de los pasos que están contenidos en a partir de la página número 13, número 12-13. ¿Nos queda alguien más para leer? ¿Sí, no? Ya, vamos a volver entonces a la vuelta. Vladimir, por favor. Se describen cada uno de los 5 pasos en cuestión. Análisis de la situación. En esta etapa se lleva a cabo la detección o determinación de la necesidad de capacitación, es decir, las deficiencias y carencias de habilidades con que cuentan los empleados. Todo comienza por identificar en cuál área es más necesaria la capacitación, que más eficiente disponer los recursos asignados para el proceso de capacitación. Los encargados de los recursos humanos deben presentar tipo de capacitación que se utilizará usando sus conocimientos para la escogencia del mismo, así como también escoger quiénes lo necesitan y los métodos para llevarlo a cabo. Entonces, en esta etapa se determinan los elementos principales de capacitación, tales como definir al capacitador, el personal que debe capacitarse, el instrumento de capacitación, establecer los temas de capacitación, el método de utilizar que se necesitarán, la fecha, horarios y duración del proceso, los objetivos a alcanzar. ¿Continúo? Quedémonos por ahí, Vladimir. Está con algunos problemas de conexión, parece, porque se le Ya. escucha muy cortado. Pero se entendió, no se preocupe. Bueno, lo que nos leyó Vladimir ahora, efectivamente, es el primer punto, ¿cierto?, de los 5 pasos que conversamos. Y hay algunos aspectos que es importante acá que tengamos en cuenta. Acá hace un listado de cuáles son los elementos principales que se deben considerar. Ahora, ¿cierto?, de definir el capacitador, el personal que debe capacitarse, el emplazamiento de la capacitación, establecer los temas, el método, la fecha, horario y los objetivos a alcanzar. Cuando nosotros en la próxima clase trabajemos directamente con la implementación del proceso de capacitación, vamos a ver la importancia de cada uno de estos elementos, ¿ya? Vamos a hablar de por qué, por ejemplo, es importante que el capacitador, o en este caso el relator de la capacitación, tenga un perfil particular. También vamos a hablar de por qué también es importante la fecha, los horarios y la duración de la jornada de capacitación, así como también el espacio físico o el contexto en el cual se va a desarrollar. Entonces, esos son puntos que vamos a profundizar en la próxima clase. ¿Quién venía ahora? ¿Quién leyó después de Vladimir? Ya no me acuerdo ya. Puede ser Patricia Chávez, ¿cierto? Sí, Patricia Chávez parece que le corresponde su turno. Ya, profe. Ya. Diseño del plan de capacitación. Luego de haber elaborado el análisis de la situación, se procede a elaborar el diseño del plan de capacitación, el cual se basa en 4 pilares fundamentales. Definición de objetivos de la capacitación. Representan el conglomerado de resultados que se proyecta alcanzar mediante el plan de capacitación, los cuales se clasifican como objetivos terminales.
Se refiere a las conductas que mostrarán los participantes luego de haber finalizado el proceso. Objetivo específico. Son los objetivos de menor nivel que se van alcanzando a medida que se desarrolla el proceso. Deseo y motivación de la persona. Se debe priorizar en mantener el deseo de aprender y crecer laboralmente en los participantes del proceso a medida que éste vaya transcurriendo para así alcanzar mejores resultados. Para lograr esto se puede aplicar las siguientes estrategias. Escoger un método de enseñanza efectivo, lograr que los participantes establezcan metas personales, no usar amenazas ni castigos. El capacitador y el patrono deben ser flexibles. Continúe. ¿Sigo, profesor? Sí. Principios de aprendizaje. Estos son los mecanismos mediante los cuales los trabajadores y personas en general aprenden de manera eficiente. Cabe destacar que mientras más se practiquen los siguientes principios en el proceso de capacitación, más alta será la probabilidad de obtener resultados efectivos. Estos principios son retroalimentación, participación, relevancia, repetición y práctica. Características de los instructivos. El material de apoyo se usa con la finalidad de expresar los procedimientos de manera específica, clara y precisa, para presentarlos de una manera amena y a su vez lograr que sean interesantes. Se deben tener presentes las siguientes cualidades: letra legible, cátedras claras, conocimiento del tema, adaptabilidad, sentido del humor, cantidad suficiente e idioma usual. Ejecución del plan de capacitación. Existen diversos métodos que sirven para llevar a cabo el proceso de capacitación. El que el capacitador escoja dependerá de su criterio basado en su experiencia. No obstante, se anunciarán a continuación los aspectos que deben estar presentes en la ejecución del proceso, sin importar el método por el cual se lleve a cabo. Los principios básicos del proceso de aprendizaje y enseñanza, las capacidades de las personas a desarrollar, la adaptabilidad de las instalaciones se impartirá, el contenido específico del programa, la relación costo-beneficio. Evaluación del plan de capacitación. La evaluación del proceso es de gran importancia, puesto que admite valorar los alcances de los logros de los objetivos proyectados en un principio y en consecuencia, emprender las actividades de retroalimentación el proceso. ¿No? Emprender las actividades de retroalimentación el proceso. Se pueden mencionar 4 criterios básicos usados para evaluar el proceso de capacitación. Reacciones. Los trabajadores que participan del proceso que se sienten satisfechos y felices son propensos a enfocarse mejor en los principios de capacitación. Aprendizaje. Hacer una prueba de conocimiento y habilidades previo al comienzo de un programa de capacitación genera un punto de partida básico acerca de los participantes que se pueden comparar con una prueba implementada al final del proceso y así obtener un parámetro de aprendizaje adquirido. Comportamiento. Se debe lograr que los participantes se comporten en la capacitación de la misma manera que se comportan en sus puestos de trabajo, con el fin de observar cómo se desenvuelve su día a día y acentuar las buenas prácticas en vez de corregir las menos idóneas. Resultados. Básicamente el propósito de la capacitación es obtener los resultados que en principio se presentaron en los objetivos. Cualquier discordancia servirá en el proceso de mejora continua. En otra instancia, el proceso de evaluación también debe ir de la mano con 2 aspectos fundamentales para el proceso, puesto que representa la conexión que debe existir entre una persona y las tareas que ésta desempeña en sus actividades laborales. Ya, hasta ahí Estos vamos bien. aspectos son. Hasta ahí quedamos padrísimo. Muchas gracias. Ya, si ustedes se fijan, bueno, aquí ya entramos netamente en la revisión del detalle de cada uno de los pasos del plan de capacitación. Y acá es importante que hagamos una revisión de algunos puntos en particular. Así que lo que vamos a hacer un pequeño break, ya, yo creo que unos 15 minutitos. Vamos a volver a las 11:30. Vamos a revisar lo que nos leyó la compañera para ir viendo los detalles.
Después nos queda la parte del seguimiento y después vamos a trabajar directamente con la pirámide de Maslow, ¿ya? Así que 15 minutitos más, regresamos, así que aprovechen este ratito para poder comer algo, ir al baño, no sé, aprovechenlo, ¿ya? Así que nos vemos en 15 minutitos más. Oiga, profe. Ok. Hace una distinción de dos objetivos que son claves al momento de desarrollar un plan de capacitación, y habla de los objetivos terminales y los objetivos específicos. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque es probable que también esta sea una pregunta de las pruebas, ¿ya? Y los objetivos terminales dice que se refieren a las conductas que mostrarán los participantes luego de haber finalizado el proceso. ¿Qué significa esto? Que también uno de mis objetivos dentro de la organización cuando yo implemento un plan de capacitación es que los trabajadores modifiquen sus conductas. Y por eso conocemos el concepto de objetivos terminales. Y también habla, ¿cierto?, de los objetivos específicos, que nos dice que son los objetivos de menor nivel que se van alcanzando a medida que se desarrolla el proceso, ¿ya? Entonces, ojo con estos dos tipos de objetivos, terminales y específicos. Después de la lectura, ¿cierto?, que nos hizo Patricia, ¿cierto? Si no me equivoco, Patricia fue la última persona que leyó. También hablábamos de que era importante conocer o definir los deseos y motivaciones de la persona que participaba de una capacitación. Entendiendo acá que acá también era importante, en primer lugar, de que los trabajadores también establecen sus propias metas. Si bien como organización yo defino una meta para una jornada de capacitación, las personas también definen sus propias metas, quizás asociadas a algún tipo de aprendizaje, a mejorar algo que les está afectando en su trabajo, o a modificar algo o mejorar algo que les está afectando a nivel personal, etc. Y aquí también menciona dos puntos muy importantes y tienen que ver también lo que nos comentaba, ¿cierto?, con la compañera de que en su trabajo, en este momento las capacitaciones estaban siendo, entre comillas, un poquito obligadas porque las estaban haciendo sin preguntarles si querían participar o no en horario de trabajo. Pero muy importante también que dentro de las instancias de capacitación no se utilicen amenazas ni castigos, ¿ya? En el sentido de que este también sea un punto de inflexión relevante. Pero, ¿cómo podemos llegar a esto? A no utilizar amenazas ni castigos. Esto existe cada vez que, obviamente, el proceso de capacitación está bien diseñado. Es decir, cuando se crea de una forma que realmente responda a los intereses de los trabajadores. Por tanto, no tendríamos que entrar a amenazar ni castigar a ningún tipo de trabajador. Y el otro punto que también destaca acá, habla de que el capacitador, y en este caso la jefatura, deben ser absolutamente flexibles. Este es un punto acá de mucha relevancia, en el sentido de que cuando nosotros estamos implementando un proceso de capacitación, nos vamos a encontrar con que en las interacciones que existan en el desarrollo propiamente tal, van a haber muchas posiciones distintas, opiniones diversas, ¿ya? Hay personas que probablemente van a opinar algo y a otras personas no les va a gustar, no lo van a compartir, pero eso no puede ser, ¿cierto?, un punto de discusión, ni mucho menos un punto de conflicto, sino por el contrario, ¿cierto? Acá el rol del capacitador, y en este caso del empleador, tiene que propender a un tema flexible. Entendiendo que, por ejemplo, en la mayor cantidad de capacitaciones que se realizan, uno de los principales puntos de conversación o de comentario es hablar sobre las jefaturas. E incluso en algunas de estas instancias participan también las jefaturas. Entonces tiene que haber un cierto grado de flexibilidad para que en estas instancias también exista esa libertad que tiene el trabajador de poder liberar ciertas cosas, ¿cierto? También hablar en tono de confianza sobre algunos temas en particular y evitar cualquier tipo de represalia por parte también de la jefatura, ¿ya? Eso también es importante respecto de lo que nos leyó Patricia. Después, vimos, ¿cierto?, los principios de aprendizaje, hablamos de
nos habló Patricia, ¿cierto?, de la importancia de que había que basarse, por ejemplo, en la retroalimentación. Es muy importante que a medida que yo voy capacitando también voy retroalimentando, indicando si la persona lo está haciendo bien o no. Hablamos también de la participación, que acá es fundamental, dentro de una instancia formativa, poder favorecer instancias de participación. Y cuando nosotros hablamos de favorecer instancias de participación, tenemos que buscar estrategias que así lo permitan. Por ejemplo, tengamos el caso de nosotros hoy día. Sabemos, ¿cierto?, las dificultades que genera poder tener clases online y que obviamente todos puedan participar. Acá tenemos alumnos que, por ejemplo, en este momento están trabajando, ¿cierto? Están en pleno ejercicio de sus funciones, otros están en terreno, y otros, ¿cierto?, están en su casa pudiendo participar quizás de una forma más activa. Entonces, en una jornada de capacitación nos vamos a encontrar con distintos perfiles de personas. Vamos a tener personas que probablemente, por un tema de personalidad, no tienden a participar de instancias de diálogo, ¿ya? Probablemente se aíslan un poco. Tenemos también personas que probablemente van a participar todo el rato, que son incluso un poco incisivos, ¿cierto?, en sus participaciones, que algunos incluso compañeros como que dicen, no, otra vez el mismo, ¿cierto?, como que se cansan un poquito de sus interacciones. Y también tenemos otras personas que simplemente muestran apatía a participar. Entonces, como capacitador, tenemos que buscar también un equilibrio en eso y fomentar instancias que permitan a todos capacitar, o sea, a todos participar de una u otra forma. Después nos habla de la relevancia, de lo importante, ¿cierto?, que también es aterrizar las temáticas que vamos a abordar. Dentro de las jornadas de capacitación también ocurre mucho que hay un poco conocimiento por parte del capacitador respecto de la realidad que vive la empresa, respecto de las relaciones que se dan en la empresa. Y generalmente lo que él trae, ¿cierto?, son experiencias externas que pretende compartir con ustedes, vivencias propiamente de él, pero no se concentra o no se centra en lo que realmente ocurre en la empresa. Entonces es muy importante en las jornadas previas a una instancia de capacitación es que el capacitador se pueda interiorizar de forma exhaustiva en lo posible de cuál es la realidad que vive la empresa y también cómo es la relación o cómo se da la cotidianidad entre los trabajadores que van a participar de la instancia de capacitación. Eso también juega un rol fundamental. Después hablamos de repetición. Bueno, si efectivamente estamos hablando de mejorar una habilidad o de modificar una actitud, es importante hablar de acciones repetitivas que nos permitan ir poniendo en práctica lo aprendido. De lo contrario, se nos va a ir olvidando o simplemente lo vamos a guardar en un lugar que no va a tener sentido de acuerdo a lo que esperábamos desarrollar. También algo de lo que después siguió leyendo Patricia, hablaba, ¿cierto?, de la importancia también del material de apoyo, y que tenía que tener algunas cosas bien particulares, pero que yo creo que todos esperamos cuando se nos entrega un material. De hecho, acá ustedes mismos se han podido dar cuenta que, por ejemplo, este cuadernillo tiene por ahí algunos errores de redacción, de ortografía, ¿cierto?, que eventualmente debieron haberse revisado, ¿cierto? Pero bueno, son cosas que se van mejorando. Pero fíjense lo que nos dice acá el cuadernillo, nos dice algo, nos habla de cosas muy básicas. Por ejemplo, nos habla de letra legible, ¿cierto? Hay que pensar en todas las personas que eventualmente pueden participar de una capacitación. Podemos tener personas con problemas serios a la vista, probablemente hay que también tomar ese tipo de medidas. Cátedras claras, ¿cierto? Que las personas que van a impartir la jornada tengan claridad del tema, lo dominen, lo manejen, pero por sobre todo también sean capaces de empatizar con lo que también los trabajadores en este caso quieren exponer o plantear. Conocimiento del tema, adaptabilidad. Esto es muy importante en una jornada de capacitación. En una jornada de capacitación, la persona que capacita, el relator, tiene que tener siempre un plan A, un plan B, un plan C y un plan Z. En una jornada de capacitación pueden ocurrir muchas cosas. Pueden haber discusiones, pueden haber temas asociados con el clima, pueden haber interrupciones, puede haber cortes de luz, etc. Es decir, la persona que va, en este caso, preparada para una buena capacitación,
tiene que también estar preparado, ¿cierto?, para poder responder ante distintos escenarios, ¿ya? Entonces, por ejemplo, no podemos tener un capacitador que llegue a una instancia y, por ejemplo, no haya luz y diga, no, no vamos a poder hacer la capacitación porque no tenemos luz. Eso, ¿cierto?, no es excusa para dejar de hacer una instancia formativa. Tiene que tener otras herramientas, otras alternativas para poder llevar a cabo, en este caso, la actividad. Y también el sentido del humor, que es muy importante dentro de una clase, ¿cierto? También dentro de una capacitación, tienen que haber momentos en los cuales podamos, ¿cierto? Compartir otro tipo de cosas, reírnos un poco, quitar un poquito esa seriedad del momento, pero obviamente eso también tiene que tener algún tipo de regulación y no puede ser obviamente todo chacota, sino que tiene que tener ahí algunos momentos precisos que el relator y el capacitador sabe identificar muy bien, ¿ya? ¿Alguna pregunta o comentario hasta acá, chiquillos? No, profe. Ya. ¿Les ha pasado que, por ejemplo, han acudido a alguna capacitación y que no se pudo realizar por algún tipo de razón o motivo? Ya, todo impeque. Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Luego, luego Patricia, ¿cierto? Bueno, nos empezó a hablar, a leer sobre la ejecución propia del plan, en relación a algunas consideraciones que acá vamos a tener que tener en cuenta nosotros, si lo vemos desde el punto de vista de la organización. Y acá hay un punto específico que es importante abordar, que tiene que ver directamente con el contexto en el cual nosotros vamos a implementar y llevar a cabo la actividad de capacitación. Si ustedes se fijan, no es lo mismo capacitar a los trabajadores, de hecho lo conversamos en la clase pasada, en una sala, un auditorio, ¿cierto? Que, por ejemplo, capacitarlos al aire libre, en un entorno más verde, con más naturaleza, con otro tipo de actividades, porque obviamente genera un impacto más significativo. Y hablábamos también que dependía también del tipo de trabajador o el tipo de función o instancia que quisiéramos preparar o capacitar, dependiendo de dónde los íbamos a llevar o el espacio que íbamos a considerar. Pero acá es importante que ustedes entiendan que el contexto, el lugar en el cual se va a desarrollar una instancia formativa, tiene que reunir características, por ejemplo, de comodidad, de tranquilidad, de relajo también para las personas que asisten y que también les permitan también poder desconectarse un poco de lo cotidiano. De hecho, el hecho, supongamos, de que no haya red o que no haya señal, por ejemplo, en un lugar al cual nosotros vamos a ir a capacitar a nuestro personal, puede generar un poquito de mal humor al principio, pero te aporta mucho en el concepto de concentración y desconexión, para que puedan abrirse, ¿cierto?, también a la instancia de capacitación. Así que también es un punto ahí importante que lo podemos también conversar la próxima clase respecto a la importancia de la conectividad en una instancia de capacitación. Y otro punto, bueno, fundamental acá tiene que ver con la relación costo-beneficio, en el sentido también de si la inversión que hoy voy a realizar, qué tantos beneficios me va a traer, ¿cierto? Qué tantas repercusiones positivas puedo obtener. Y también, obviamente, tomando en consideración los recursos y el financiamiento disponible. Hay muchas capacitaciones en las cuales se ocupa mucho dinero en comer, por ejemplo, ¿cierto? Los famosos catering, los coffee break. Podemos tener hasta 3, 4 instancias de alimentación en la jornada, que muchas veces duplican, triplican lo que es el proceso propiamente tal formativo. Entonces, tenemos ahí una relación costo-beneficio, claro, quizás muy alta en términos de alimentación, pero muy baja en términos de calidad. Entonces, también tenemos que buscar un equilibrio adecuado para poder lograr el objetivo que nos hemos planteado dentro de la capacitación. Tamara nos dice, a mí una vez nos citaron a una capacitación en otro lugar y el relator no llegó. ¡Wow! Y no había plan B, no había plan C. Es decir, la empresa tampoco dispuso de algún tipo de reemplazo, ¿cierto? Tampoco no hubo
algún tipo de modificación de la instancia. Bueno, eso obviamente ocurre, no, lo que nos comenta Tamara no es algo ajeno a la realidad, totalmente común, ya ocurre mucho, o que hay retrasos, ¿cierto? Que simplemente no llega, en fin, pero siempre es importante tener ahí alternativas, ya sea, por ejemplo, de reemplazo, Profe, ¿sí? es que yo quería mencionar algo el tema del ambiente, que me pasó que igual fuimos a una capacitación ¿Ya? y el tema que era un lugar frío, así oscuro, húmedo, que la capacitación ya no Ya, se película logró de como se terror. quería. ¿Y eso fue en su empresa? Claro, o sea, no, en otra empresa unos años atrás, ¿Que lo llevaron directamente a ese local para hacer la capacitación? correcto, Ya, pero teníamos todo frío, puta. ni un cafecito. Ni eso. No, es importante el tema del ambiente. Son cosas que hay que tener en consideración. Si, por ejemplo, voy a contemplar la realización de una actividad en un lugar que yo sé que es frío, que por ejemplo es un sector cordillerano, en el cual probablemente, no sé, supongamos hay unas termas, yo tengo que también entender que probablemente al llegar al lugar va a ser frío, va a estar helado, por tanto tengo que también reunir las condiciones propias del ambiente para tener a mis trabajadores cómodos. Por último les tengo, ¿cierto?, un chocolate caliente, algún tipo de atención para poder cambiar un poco el frío y después obviamente ya entrar en el desarrollo de las actividades, pero no puedo obviamente someterlos de cierta manera a condiciones que no son las óptimas. Eso obviamente te predispone a que toda la Profesor, jornada sea negativa. ¿Sí? bueno, yo cuento mi experiencia que una vez nos tocó ir a una capacitación en un sector que era bastante helado, era hermoso el lugar, sí, un poco aislado, el break espectacular, la capacitación espectacular, pero lamentablemente se nos cerraron las rejas, no podíamos salir a la ciudad, no podíamos bajar, no estábamos autorizados. Y de cierta forma igual nos sentíamos un poco prisioneros porque en los momentos libres podíamos haber salido, pero no nos dieron la opción, así que igual no, nos sentimos un poco agobiados. ¿Y eso dónde fue? Pero en el fondo uno fue de Temuco, más allá de Temuco, no me recuerdo el sector cómo se llama, pero la capacitación en sí era buena. Ahí hubieron hartas actividades, qué sé yo, pero el hecho de que se hayan cerrado los portones, nosotros porque quedaba cerca la ciudad, entre comillas, porque podríamos ir caminando, yo Ya, creo que de cierta forma también que no corriéramos riesgo que nos sucediera algo, porque también ir a una capacitación fuera del lugar de trabajo a lugares más apartados es también un riesgo para la empresa o para la institución, exacto. porque sabemos que cada individuo tiene que ser protegido de cierta forma para que no hayan accidentes de cualquier tipo. Claro, los seguros y todo eso. Sí, ocurren hartas cosas en ese sentido. También ocurre, por ejemplo, que en instancias de capacitación en las cuales hay lugares o el contexto también no está bien definido, ¿ya? Hay personas que simplemente no participan de las capacitaciones y, por ejemplo, no sé, supongamos vas a unas termas a desarrollar una jornada de capacitación, si tú no estableces bien los límites o la estructura de la jornada, va a ocurrir que probablemente los trabajadores dicen, bueno, estoy aquí en las termas, me voy a las termas, aquí voy a estar en una capacitación. Entonces es importante también poder hacer una definición muy clara respecto de cuáles son las actividades que se van a desarrollar y en qué momento también vamos a considerar tiempos de libre disposición. Cuando se va a este tipo de lugares, siempre es bueno contemplar dentro de los programas tiempos de libre disposición. Supongamos una hora, ¿cierto? Para que eventualmente puedan disponer, supongamos, no sé, si hay una piscina, del uso de la piscina, ¿cierto? O, o también en la jornada, si implica en alojamiento, contemplar alguna actividad que les permita salir del recinto. Todo eso hay que planificarlo, hay que pensarlo,
porque obviamente son cosas que van a surgir en el desarrollo de la actividad. Más todavía que también en un contexto con colegas, uno también, ¿cierto?, quiere desarrollar también otro tipo de actividades, por tanto, siempre hay que contemplarlo. Ya, sigamos avanzando, chiquillos. Vamos después ya a lo que es la evaluación del plan de capacitación. Ahí, ¿cierto?, Patricia también nos leyó la última parte. Hablaba, ¿cierto?, de las reacciones, del aprendizaje, del comportamiento, ¿ya? Los resultados. Acá es muy importante por parte de tanto de la organización que contrata el servicio, así como también de la empresa que ejecuta la capacitación, hacer la evaluación respectiva. Por ejemplo, ahora esta evaluación hay que irla haciendo también durante la jornada, no solamente al término. Hay que ir evaluando, por ejemplo, si los trabajadores están respondiendo bien a la estimulación, ¿cierto? Y también la instrucción que realiza el relator, ¿ya? Hay de repente relatores que simplemente funcionan con un grupo y con otro grupo no funcionan. No todos tienen, ¿cierto?, la receta perfecta para poder trabajar con los mismos grupos. Así también hay algunos relatores que, claro, entran un poco complicados a la jornada y a medida que va avanzando se echan el grupo al bolsillo y pueden trabajar de buena forma. Pero es importante también ir haciendo esas evaluaciones. De repente también ir flexibilizando el programa. Te vas a encontrar de repente con que quizás los ánimos o las actividades que tú tenías diseñadas durante la jornada era quizás para otro tipo de público o era para otro tipo de características o contexto. Por tanto, reitero, tienes que tener alternativas para poder reemplazar eventualmente actividades y para eso tienes que hacer una buena planificación. Y lo otro también tiene que ver con el aprendizaje, ir evaluando si efectivamente vamos incorporando también los conocimientos que yo estoy entregando. Entonces, si estoy elaborando una capacitación en la cual yo quiero transmitir conocimiento o desarrollar habilidades, tengo que ir también generando actividades que me permitan corroborar que efectivamente los trabajadores están adquiriendo lo que yo les estoy entregando en esa jornada. ¿Hasta acá algún tipo de pregunta, chiquillos? No, profe. Ya. Vamos ahora... No, profe. Ya, después lo último que nos leyó Patricia, ¿cierto? Y que faltó revisar, era que hay algunos aspectos que igual tenemos que importante considerar en términos de evaluación. Uno es la evaluación del desempeño, de la tarea específica que el trabajador realiza, ¿cierto? Que tiene que ver principalmente con los dominios de la técnica que necesita, la habilidad para el puesto, el interés que la persona demuestra en el puesto de trabajo, cumplimiento de los objetivos de la cuota de trabajo, y también la evaluación de las características personales del trabajador. Como por ejemplo, compañerismo, puntualidad, iniciativa, colaboración, responsabilidad. Y aquí esta parte es importante. Dice, en conclusión, la etapa de evaluación debe ser contenida bajo el marco de hallar si la capacitación generó las modificaciones esperadas en el comportamiento de los trabajadores y a su vez verificar si los resultados guardan relación con el logro de las metas de la empresa o de la compañía. Lo que les venía diciendo. Después tenemos el seguimiento del proceso. Aquí vamos a... Hoy se me había olvidado compartir la pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Le vamos a pedir después de Patricia, no me acuerdo quién fue quien leyó. Pero si hay algún voluntario, se agradece. Para que nos pueda ayudar con la página 19. Quizás Antonia. Ya, profe, yo veo. Vaya, perfecto. Póngale. Del seguimiento del proceso. Sí, seguimiento del proceso. Este último paso consiste en, posterior a la obtención de resultados, conocer las repercusiones en el ámbito de la empresa a lo largo del tiempo. El seguimiento es un proceso dinámico y perdurable en el tiempo, basado en la obtención de información que ayude a tomar decisiones en cuanto a la planeación de futuros procesos de capacitación. El seguimiento se lleva a cabo mediante acciones que emprenden los involucrados en el proceso,
acciones tales como reuniones, cuestionarios, retroalimentación en general. Los aspectos a tomar en cuenta en este paso de seguimiento son los que están relacionados directamente con los recursos humanos, materiales y financieros que fueron invertidos en el proceso de capacitación. Obtener dicha información es de gran importancia, ya que puede ser usada en una nueva planeación de acciones de capacitación. Los resultados que se logran obtener del seguimiento del plan de capacitación son: evaluación veraz del desempeño de los trabajadores capacitados, comparación del comportamiento de los trabajadores capacitados versus aquellos no capacitados, evaluación de las entidades responsables del proceso, identificación de los objetivos que no fueron alcanzados. Perfecto. Muchas gracias. Ahí estamos, hasta ahí estamos bien. Bueno, efectivamente acá lo que es importante acá destacar que el seguimiento tiene que ser bastante claro en identificar si claramente los resultados obtenidos de la capacitación están siendo aplicados, están siendo eh, efectivos en el sentido de que la realización de la capacitación logró el objetivo que nosotros esperábamos. También tenemos que hacer una comparación para ver que efectivamente esa brecha de la que hablábamos en la clase anterior, ¿cierto? De lo ideal versus la situación actual de la empresa, disminuyó. Obviamente sabemos nosotros que nunca vamos a alcanzar en una organización el ideal, porque obviamente ese ideal siempre va cambiando, va todos los días cambiando a cada momento. Pero obviamente la idea es que siempre nos estemos acercando lo más posible a ese ideal. Entonces aquí también tenemos que hablar de la reducción de la brecha. Con la jornada que hicimos y de acuerdo al seguimiento que hemos llevado a cabo, ¿hemos logrado disminuir la brecha de falencias que teníamos o la mantuvimos igual? Entonces, eso también tenemos que hacer esa revisión. Después dice también evaluación de las entidades responsables del proceso. Aquí juega un rol fundamental la empresa que nosotros vamos a contratar para llevar a cabo el proceso de capacitación. Entonces, si esta empresa nos falla, si esta empresa no responde a nuestros intereses, a nuestro requerimiento, probablemente podríamos estar en presencia de un gran fracaso que en vez de ayudarnos a disminuir la brecha, incluso la puede acrecentar. Entonces, aquí tenemos que ser muy cuidadosos respecto de en quienes nosotros vamos a confiar el proceso de capacitación. Las implicancias que tiene un buen resultado, un buen proceso, pueden ser sustanciales al momento de hacer la evaluación. Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado en quién nosotros vamos a contratar o a quién le vamos a entregar la responsabilidad de llevar a cabo un plan de capacitación. Y por último, identificar objetivos que no fueron alcanzados. Esto siempre va a ocurrir. Siempre van a quedar temas o situaciones que probablemente por tiempo o por las características de la jornada o que surgieron en el momento no vamos a poder abordar. Entonces es importante también tenerlas claras para así considerarlas en una próxima instancia de capacitación. ¿Tenemos alguna pregunta, chiquillos, hasta acá? Ya. No, profesor. Digamos entonces, No, profe. en esta lámina nos habla, ¿cierto?, de los puntos a tomar en cuenta en el desarrollo del plan de capacitación, que es un poquito lo que conversamos ya en algunos de los detalles, pero aquí ustedes también podrían, les voy a pedir, ¿cierto?, que puedan ustedes aportar algunas situaciones que sería importante poder observar o considerar para una capacitación. Ahí les voy a pedir a ustedes que participen, pero por mientras les vamos a leerlas, estas que están acá. Por ejemplo, habla, ¿cierto?, del entorno cultural, los recursos disponibles, el tiempo a invertir, el tema, los objetivos, número de participantes, tiempo disponible, recursos materiales, presupuesto, ventilación, ubicación, funcionalidad, la limpieza, el costo, la iluminación, la dimensión. Y después también nos dice disponibilidad del instructor, disponibilidad del lugar, disponibilidad de los asistentes, etc. ¿Qué otros puntos creen ustedes que sería importante considerar, que si bien no son así como de vida o muerte, pero que tienen una real incidencia en el desarrollo de una capacitación? Les dejo
el micrófono abierto, por favor, para que puedan opinar. La habilidad del instructor, profe, para poder llegar a las personas que se están capacitando. Perfecto, muy bien. ¿Tenemos otra? El otro tiempo, punto? profe, si se hace dentro de la jornada o fuera de la jornada laboral. ¿Ya? Ese es un tema de mucha discusión en casi todas las empresas respecto de los temas de capacitación. Gran parte de los trabajadores lo primero que preguntan respecto a una jornada de capacitación es si se va a hacer dentro o fuera de la jornada. Y si es Sí, dentro, y si se les va a obviamente, pagar. claro. Y si se les va a pagar o se les va a compensar con media mañana, ¿cierto? Con una jornada, etcétera, etcétera. Y además también que independientemente se haga fuera de la jornada laboral, si no está estipulado en un contrato, el trabajador no tiene la obligación de llegar. De hecho, por eso las empresas hoy día tienen que firmar un anexo. Cuando hacen una jornada de capacitación fuera de la jornada laboral, tienen que firmar un anexo con los trabajadores donde se estipula que de tal horario, tal horario, tal día, se va a hacer una jornada de capacitación fuera de la oficina en tal lugar. Así que es un buen punto ese a tener en cuenta. ¿Alguien más? Que hayan Hay que, break, profesor, que no sean como tan extensos la capacitación. Sí, la extensión es muy importante. Recuerden que la persona común y corriente, el tiempo de atención y de concentración es limitado. Por tanto, tener una persona 8 horas, 6 horas escuchando un tema no es lo más adecuado. hay que considerar igual si la gente se va a mover de su sector, por decir de ciudad, si se va a mover a diferentes ciudades. Perfecto. ¿Los transportes? ¿Se refiere a los transportes o no? Transporte y todo lo que significa el traslado de ellos hasta llegar al lugar de capacitación. Ah, ya, perfecto. Sí. Ese igual es un tema, el tema de los traslados, ¿ya? Hay empresas que, por ejemplo, contratan buses, por ahí no son de la mejor calidad, hay que tener mucha consideración respecto de las medidas de seguridad que tiene que cumplir el bus, los papeles estén al día, toda la documentación, ¿cierto? Eso también es un tema sensible muchas veces respecto de que puede ocurrir un accidente, por tanto hay que también tener todas yo creo que todas las condiciones medidas y Claro, y preventivas. tener a la gente igual con todo su anexo para el tema del traslado, todo lo que significa trasladar a las personas de un lugar a otro. Efectivamente. El ¿Alguien más? profesor, lo otro también a considerar, sí, lo otro a considerar, profesor, cuando las capacitaciones duran más de un día. Por ejemplo, cuando se hacen lejos de la ciudad donde uno tiene su fuente laboral, se hacen capacitaciones que duran más de un día, que hay que quedarse fuera de la ciudad, fuera de la casa, del hogar. Claro. Entonces duran 1 o 2 días. Mm. Bueno, igual hay que tener en claro el tema de la vía de evacuación, donde esté ejerciendo, ¿cierto? Ya sea zona alta, cerca de un volcán, cerca del mar, todo eso hay que tenerlo como visto antes de empezar las capacitaciones. Identificados los riesgos. Sí. Ahí la compañera que decía Exacto. que el hecho de que se extendieran más allá de un día y te tenían que alojar en otro lugar, ¿eso cree usted que es un problema? ¿Que es evitable o...? Por ejemplo, para el caso de personal no es un problema, pero por ejemplo, para colegas que de repente tienen hijos chicos, consideran que es un problema. Claro, es complejo, no es fácil. Sí, ese es un buen punto igual, ¿eh? Principalmente en el caso, ¿cierto?, de las mujeres, obviamente que están quizás al cuidado de sus niños por ahí. eh, es complejo, no es fácil, no es fácil. Porque también te quiebra un poquito todo lo que es la dinámica familiar. ¿Alguien más, chiquillos? ¿Algún otro punto que a ustedes se les ocurra que es importante considerar?
¿No? ¿Estamos ok? Ya. Sigamos viendo entonces. Bueno, después acá tenemos igual, por ejemplo, lo que es el desempeño del capacitador, ¿cierto? Lo que estábamos conversando, que ahí por ahí, no me acuerdo quién fue que lo propuso, el dominio. Esto es muy importante, chiquillos, lo vamos a reiterar también en nuestra próxima clase, cuando hablemos propiamente tal ya del diseño y la creación de una instancia de capacitación. También los temas presupuestarios. Hoy día a los relatores también se les paga de distintas formas. Es importante que ustedes también sepan, por ejemplo, que a los relatores se les paga por horas hombres, ¿cierto? Hora trabajada. Y también dentro del presupuesto se contemplan los traslados, la alimentación, la construcción del material, etc. Y parten, ¿cierto? Generalmente desde los 10.200 hacia arriba. Ese es el valor básico de una hora, 10.200, que igual es más. No es un buen valor, ¿ya? De hecho, un buen valor, ¿cierto? Debería ser, por ejemplo, medio UTM, o, ¿cierto? Hablar de 22.500 hacia arriba, que esos son como los valores que se manejan regularmente, dependiendo del tipo de empresa también y el tipo de relator. Los relatores también se van calificando en función de su preparación y de la especificidad del tema. Por ejemplo, si vamos a hacer un curso en calidad de atención al cliente, probablemente a ese relator se le va a pagar un valor bastante común de 15.000 pesos en promedio por la hora, que no es mucho, 17.000 pesos, ¿ya? Porque es un tema recurrente, en donde hay muchos relatores. Pero si, por ejemplo, vamos a hacer una capacitación, supongamos, no sé, en soldadura al arco, en contexto de riesgo, no sé, esa relatoría podría costar millones incluso de pesos. Va a depender netamente de la preparación del relator, y también de la especificidad del tema. Esos son dos factores claves para poder definir el valor que se le va a cancelar a un relator. Bueno, eso, chiquillos, es en relación al cuadernillo, al cuadernillo número 2, que correspondía a trabajar hoy día. La verdad es que esta materia es bastante fácil de llevar, no tiene ningún tipo de complicación, ¿ya? Es una materia igual bastante interesante y que no es ajena a cada uno de ustedes, porque me imagino que más de alguno ha participado en alguna instancia de capacitación, charla o instancia formativa. Esto mismo, de hecho, que estamos desarrollando hoy día, la clase propiamente tal tiene mucho que ver con la materia. Entonces, no tiene mayor dificultad. Así que espero también que las próximas evaluaciones les vaya muy bien. No sé también si han podido revisar un poco el desarrollo del trabajo. Recuerden que ya la fecha también está informada. El trabajo no tiene, la verdad, dificultades. Tienen que construir 2 instrumentos nada más. Lo importante, ¿cierto?, si era que pudieran agruparse. Ahí no sé si ustedes pudieron organizarse ya como grupo. Espero que lo hayan podido hacer para que no pierdan, ¿cierto?, el tiempo y puedan avanzar lo más rápido posible con el trabajo. De hecho, quienes, por ejemplo, lo quieran entregar y lo tienen listo, ya nos falta realmente el que se anticipó un poquito y ya lo tiene listo. La plataforma está abierta para que lo puedan ingresar. Lo importante sí es que todos los integrantes del grupo tienen que subir el trabajo, ¿ya? Porque tengo que calificarlos uno por uno. ¿Alguna pregunta hasta acá, chiquillos? Sino para que veamos lo de la pirámide de Maslow. No, profe. Ya. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no les haya quedado claro de la materia? ¿O han entendido de lo mejor lo que hemos visto? Sí, profe, se entendió todo. Ya. Eso es bueno. Cualquier cosita que tengan duda, igual me pueden ir preguntando. Me mandan un correo, me mandan un WhatsApp, ¿cierto? No hay ningún problema. Yo el otro día les dejé el teléfono, algunos ya me han contactado ya, así que en ese sentido no hay problema. Veamos ahora entonces esto que es muy importante, chiquillos. ¿Y por qué es importante que lo veamos? No es porque tenga estricta relación con la materia que estamos viendo hoy día.
es clave para una persona que estudia administración conocer a cabalidad lo que nos propone Maslow, ¿cierto? Que es uno de los padres de la motivación, ¿cierto? Respecto a la pirámide de Maslow. Esto que nosotros vamos a ver en esta lámina es prácticamente, yo diría, 1/3 de lo que es la administración de empresas hoy día. En esta lámina ustedes van a observar que se concentra mucho de lo que hay que entender para poder administrar un negocio, para poder trabajar con gente, para poder resolver problemas, etc. ¿Y por qué? Porque nosotros hoy día hablamos de la base de que trabajamos con personas. Y el trabajar con personas es complejo. Y cuando hablamos de complejidades, hablamos de complejidad en el sentido de que todas las personas tienen necesidades que satisfacer. Cosas que anhelan, cosas que buscan cumplir, objetivos personales que buscan desarrollar, y por lo mismo, en base a eso también, se van comportando. ¿Ya? Entonces, por eso hay que entender esto de la pirámide de Maslow, porque Maslow nos propone que nosotros, los seres humanos, ¿cierto?, en nuestra vida, respondemos a 5 tipos de necesidad. Actuamos en función de 5 tipos de necesidad. La primera de ellas es las necesidades de tipo fisiológicas, que son las necesidades básicas, ¿ya? Que por el solo hecho de existir las tenemos, que son respirar, comer, beber, sexo, dormir, ¿ya? Necesidades fisiológicas, es decir, que están originadas por nuestro organismo, y que obviamente cuando no hay una satisfacción de estas necesidades, probablemente el mismo organismo te entrega señales respecto de su incumplimiento. Después tenemos las necesidades de seguridad, y aquí hablamos de la seguridad física, de la familia, de la salud, de la propiedad, del orden, de la identidad propia. El hecho que yo, por ejemplo, coloque un cerco, una reja en mi casa, en una ventana, responde a la necesidad de seguridad. Son todas aquellas acciones, ¿cierto?, necesidades que surgen para poder cubrir esa sensación de inseguridad y obviamente entregarle una sensación de seguridad. Después tenemos las necesidades de tipo sociales, que estas tienen que ver netamente con la relación con mis pares, relaciones familiares, amistades, relaciones sentimentales, pertenecer a un grupo, asociación con semejantes, etc. Las necesidades sociales hoy día son fundamentales en el mundo del trabajo, porque hoy día hablamos generalmente de lo que es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Por tanto, para poder desarrollar eso de la mejor forma, tenemos que considerar y contemplar que las personas que compartan dentro de mi organización tengan satisfechas este tipo de necesidades. Después tenemos las necesidades de estima, autoestima, dignidad, la fama, el prestigio, el reconocimiento, el respeto. Las necesidades de estima, en otras ocasiones ustedes las van a encontrar como las necesidades de reconocimiento, donde, por ejemplo, es importante que a un trabajador se le diga, por ejemplo, que está haciendo un buen trabajo, se le reconozca como tal, ¿ya? Se le respete como trabajador, se le respete también como es en su forma de pensar, en su forma de ser, en función de su trabajo. Eso te entrega las necesidades de estima. Y por último, tenemos las necesidades de autorrealización. Y que estas son súper sensibles, en el sentido de que buscan o se orientan a satisfacer necesidades obviamente personales, pero que estén orientadas a lograr, por ejemplo, una meta, a solucionar un problema, a desarrollar tu creatividad, a ampliar tus horizontes, superar tus prejuicios, desarrollo personal. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, tenía la necesidad de aprender a conducir, y aprendí a conducir, y saqué mi licencia, eso no es, por ejemplo, una necesidad de estima, ni una necesidad social, ni una necesidad de seguridad, ni fisiológica. Eso responde a una necesidad de autorrealización, porque es un logro que yo obtuve, es un logro que yo pretendía generar, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos propone Maslow en su pirámide de la jerarquía de las necesidades. Así se llama esta pirámide, pirámide de la jerarquía de las necesidades de Maslow. Entonces, cuando nosotros llegamos
a cabo un proceso de capacitación, tenemos que entender que todas las personas responden y funcionan en base a esta pirámide. Es cosa que ustedes se pongan a analizar, ¿ya? Personalmente. Ustedes pueden hacer un análisis personalmente de cómo, por ejemplo, están cubiertas sus necesidades fisiológicas, sus necesidades de seguridad, sus necesidades sociales, de estima y de autorrealización. Ahora bien, ocurre algo también muy particular en este caso. Cuando una persona, por ejemplo, ve que hay una necesidad que no está bien satisfecha, tiende a cubrirla o a intensificarla con una necesidad anterior. Ejemplo, si yo, por ejemplo, en mis necesidades de estima, ¿ya? Tengo baja autoestima, ¿cierto? Siento que tengo poca dignidad, mi fama no es la mejor, prestigio, reconocimiento, respeto, etc. Yo busco en la necesidad anterior, es decir, por ejemplo, la de necesidades sociales, de cubrir lo que no tengo en necesidades de estima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo? Tengo amigos, ¿cierto? Y tengo plata, por ejemplo, y los invito a comer, a bailar, les regalo cosas, o sea, como que prácticamente los compro. Entonces, mi necesidad de estima la cubro con otro tipo de necesidad. No sé si se entiende. Me cuentan, por favor, si entendieron el ejemplo. Sí, profe, se entiende Perfectamente. claramente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un problema de autoestima, me compro una F-150 y me siento, pero el mejor arriba de la camioneta, ¿cierto? Ahí manejando con el brazo afuera, con la música a todo chancho, ¿cierto? Pero tengo cubierta una necesidad, ¿cierto? De seguridad, de social, pero mi necesidad de estima no la tengo cubierta, la estoy supliendo por otra. Eso es lo que quiero que entiendan. Entonces, es importante analizar una por una, ¿cierto? Este tipo de necesidades y ver cuál es mi situación personal. Entonces, eso es lo que nos propone el señor Maslow con esta pirámide y que es importante que ustedes la puedan aprender y conocer porque les va a servir en toda su carrera. ¿Ya? Esto probablemente lo van a ver después en otras asignaturas, no sé si en reclutamiento y selección, en taller de personal, en administración 2, desconozco, ¿cierto?, cuáles son los otros ramos que van a tener más adelante, pero siempre van a tener que tenerla en consideración. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Profe, ¿él es un psicólogo que la creó? ¿O ¿En base a qué la creó? ¿Por qué creó la pirámide? Así es. Este personaje, chiquillo, se llama Abraham Maslow, ¿ya? Y él, ¿qué es lo que pretendía más que nada Maslow? Él quería explicar cómo las personas se motivaban o a qué respondían con su motivación. Y es por eso que creó esta jerarquía de necesidades. Entonces, lo que planteaba Maslow era que a medida que una persona iba cumpliendo los pasos de esta pirámide, iba aumentando su nivel de motivación, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tenía, supongamos, mi necesidad de seguridad cubierta, me compraba una casa, tenía un buen cerco, ¿cierto? Yo estaba más motivado para poder avanzar al siguiente peldaño de la pirámide. Eso es lo que nos decía Maslow, ¿cierto?, en su teoría. De hecho, él creó en la década del 40, creó un libro, ¿cierto?, que se llamaba Teoría sobre la motivación humana. Con ese libro, él plantea esta famosa pirámide, que con el tiempo, o sea, si ustedes se fijan, del año 40 hasta la fecha, sigue siendo una guía en términos de motivación y de detección de necesidades. Muchos autores hoy día incluso la han querido reformular, le han agregado cosas, le han quitado cosas, pero esta es la que vale, ¿ya? Así que importante que la puedan retener en su estudio, ¿cierto? También más adelante porque les va a servir. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? No por mi parte, profe, se entiende Ahora, clarito y que mira, al complementar todas las necesidades, el punto idóneo.
Claro. Hay unos puntos aquí que son bien importantes que se los voy a mencionar. Y yo creo que son unos 5 puntos que es importante que los tengan en consideración. Cuando Maslow crea esta pirámide, también nos dice que solo las necesidades no satisfechas influyen en el comportamiento de todas las personas. ¿Ya? O sea, ¿qué quiere decir? Que a medida que yo voy sintiendo que hay una necesidad que no estoy cumpliendo, actúo. ¿Ya? Entonces, ese también es un punto a considerar. El otro nos dice que las necesidades fisiológicas nacen con la persona, lo que les expliqué al principio. Y el resto de las necesidades surgen con el transcurso del tiempo. Y aquí vamos a entender que todas las personas van a tener distintos tipos de necesidades. ¿Ya? Yo no puedo pretender tener la misma necesidad que uno de ustedes, por ejemplo, en términos de necesidades sociales. ¿Ya? Probablemente yo soy feliz perteneciendo a un grupo y teniendo 2 amigos. Con eso quedo listo, ¿cierto? Pero quizás no, yo quiero ser parte de un club deportivo, de un club cultural, de una agrupación de amigos, de los amigos de los perritos, de los amigos de los gatos, y tener como 100 amigos, ¿cierto? Eso es relativo y va a depender de cada persona. Lo otro también, a medida que nosotros vamos cumpliendo también o respondiendo a nuestras necesidades básicas o a todas las necesidades que planteamos en la pirámide, van apareciendo nuevas necesidades que satisfacer. Entonces es como un cuento de nunca acabar. Yo a medida que voy cubriendo mis necesidades, van apareciendo otras. Por ejemplo, si yo ayer tenía la necesidad de comprarme una juguera, y ya siento, ya hice jugo, ahora quizás me quiero comprar, no sé, una mini pimer. ¿Ya? Entonces van cambiando mis necesidades en función a medida que voy cumpliendo con mis necesidades. Después dice que las necesidades también más elevadas no surgen en la medida en que las más bajas van siendo satisfechas. ¿Ya? Este también es un punto importante. Pueden surgir de forma simultánea. Yo, por ejemplo, en este momento puedo tener sed, pero también en este momento puedo tener la necesidad de querer comprarme un auto. Entonces, pueden operar de forma simultánea. Y el último punto, dice que las necesidades básicas requieren para su satisfacción un ciclo motivador relativamente corto. En contraposición, las necesidades superiores requieren un ciclo más largo. Claro, por ejemplo, si yo tengo como necesidad respirar, y me tapo la nariz, ¿cierto? Inmediatamente quiero destaparme la nariz para poder respirar. Ciclo corto. En cambio, cuando hay una necesidad de carácter superior, por ejemplo, yo quiero, no sé, supongamos viajar a Europa, a hacer un viaje por el mundo, yo sé que eso no es de corto plazo. O sea, tengo que, en primer lugar, juntar las lucas, ¿cierto? Tengo que esperar a que pase la pandemia, tengo que ver si hay vuelos que se adecuen en mi presupuesto, y recién ahí voy a poder viajar. Entonces, eso también es importante. Cuando son necesidades básicas, el ciclo de motivacional es corto, y cuando son necesidades superiores o más complejas, el ciclo motivacional es más largo. ¿Estamos claros, chiquillos? Claro, profe. Sí, profesor. Ya, chiquillos. Hemos Sí, finalizado. profe. Clarísimo. ¿Sí? Ya. Hemos finalizado, chiquillos, la clase de hoy día. Hemos andado bastante bien. También los felicito porque han tenido muy buena participación en las clases. Esta materia, la verdad, como les decía anteriormente, es más llevadera, no tiene tanta complejidad. Lo importante es ir también asociando todo lo que hemos ido conversando a su vida cotidiana, a sus experiencias laborales, para también poder explicándose de mejor forma algunos conceptos o algunos elementos que vamos mencionando. Así que, como les dije, yo les voy a mandar, ¿cierto? Les voy a enviar los tips para su próxima prueba y nos reencontramos el jueves. El jueves tenemos nuestra última clase desde las 7 a las 9 de la noche. Yo les voy a enviar después el horario en específico en el que vamos a partir, porque yo durante el día me toca trabajar, ¿cierto? Me dedico a otras cosas, entonces va a depender también de la hora que pueda estar 100% desocupado para poder iniciar la clase. ¿Ya? Así que ahí vamos a estar en contacto, chiquillos, para poder informarles en qué horario en particular vamos a
a partir. Vamos a pasar la lista antes de retirarnos. Dame un segundito. Un segundito que estoy buscando la lista acá. Ya, ¿está Cristian Alarcón? Presente, profesor. Está Mario Beltrán. Presente, profe. Y está Jorge Cantero, igual está presente. Matías Castro, igual está. Patricia Chávez también está. Vladimir también está. Patricia Cameral también está. Antonia igual. Lorena igual. Miguel Molina también. Jessica Muñoz, ella no está. Lorena Rubilar, sí. Tamara Villegas también. Mariana Oñate, no. ¿Y Antonio Molina? Sí, Ah, sí, sí, está. profesor. Soy Mariana Oñate, estoy acá, soy secretaria. Y Antonio Molina también está, ¿cierto? Sí, también está Antonio. Sí, presente. Perfecto. Bueno, chiquillos, estamos todos, así que excelente. Reiterar también las felicitaciones por su evaluación del día de ayer. Y nos reencontramos ya el próximo jueves. Así que avancen en sus trabajos, por favor, para que puedan ganar tiempo. Y nos reencontramos en la semana. Ya, chiquillos, después les mando la grabación también de la clase de hoy. Y nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Profe. 9189